ellos, como si se hubiera ido de vacaciones el Espíritu Santo y ellos ya se creen que saben mucho y empiezan a organizar, a decidir, a sacar conclusiones que están por encima de los papas, porque esa es otra. O sea, ¿pero qué hace alguien subiéndosele a las barbas a un papa? Es que aquí los que de verdad amamos el papado somos nosotros, porque tenemos máximo respeto y por eso nos duele muchísimo lo que está pasando con esta iglesia en manos del destructor. Pero todos esos que solamente dicen lo malo que es Bergoglio y no dejan de arrojarle piedras al papa, yo lo dije y lo repito, Monseñor Viganó se ha portado con Benedicto igual de mal que Alejandro el Herrero con San Pablo. Y mi canal, que es un canal mínimo, porque es un canal de reserva para subir los vídeos que tú cuelgas, después de mi postura en relación al asunto Viganó, se han ido 20 suscriptores. Me da igual. Pues nada, si no les ha gustado que yo no les dé la razón con el obispo Viganó, pues es su problema, porque la Santísima Virgen dice que no puede confiar en los obispos. Menudo seglar que viene a ayudar sería yo o tú si no le hiciéramos caso a la Virgen. Y aprovecho para decir que sean humildes, y si la Virgen dice que vienen los seglares a ayudar no es equivocarse, ayudar es acertar en este tema. Y que tampoco nos hagan la trampa que una vez a mí me dijo un sacerdote. Umbe vía sacra. La Virgen nos tiende su mano para que venzamos en la prueba final de la Iglesia. Sí, pues de ese camino uno se puede salir o por la derecha o por la izquierda. A buen entendedor, ya no hace falta explicar mucho más qué significa salirse por la derecha y qué significa salirse por la izquierda. Ambas cosas están mal. Hay que permanecer en la vía sacra de Umbe, porque de esa manera estaremos de la mano de la Virgen siendo fieles al papado, asumiendo la doctrina de la Iglesia con todos sus concilios desde hace 20 siglos, con un origen definido y con un destino definido. No hay que salirse de ahí. De acuerdo, Agustín, cuéntanos. El origen de la vía sacra está en la casa santuario, donde mora en el sagrario el Hijo de la Virgen pura y dolorosa, donde está la cuadra. Esa es la primera avenida, ahí está todo, la Eucaristía y el vengo por mis hijos. Y ahora hay que recorrer un camino hasta el Pozo. El Pozo representa la parusía, segunda avenida del Señor. Ese camino, al año del fallecimiento de Benedicto en Umbe, es decir, el 3 de enero del 71, porque hemos dicho que Benedicto falleció en Umbe el 3 de enero o la noche del 3 al 4 de enero del 70. Pues al año sucedió un fenómeno sobrenatural en Umbe, y es que cayó una copiosa nevada y solamente la vía sacra, que la Virgen santificó con sus pies, entre la casa y el pozo, quedó libre de nieve. El resto de la finca forestal quedó totalmente cubierta de nieve. Dentro de la vía sacra hay luz, esa es la vía iluminativa. Los que estemos con la Virgen veremos por dónde vamos y caminaremos sobre un camino, un firme expedito, sin nieve. Los que se salgan estarán sumidos en la niebla, no tendrán luz y no sabrán ni por dónde pisan ni a dónde van. Y lo que harán será desde fuera. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un programa interesantísimo, también siempre con la custodia y el acompañamiento de San José, porque es la vía sacra, esa vía que nos lleva desde la casa de Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, desde el sagrario hasta el pozo. Es el recorrido que tenemos que hacer, vía sacra, permanecer en él, no salirnos ni a derecha ni a izquierda, y hoy Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa nos va a dar una clase magistral. Quizás sea el vídeo más importante de todos. Recordemos que Dios es Dios sin María, eso ya lo sabemos. Solo Dios es el que es por sí mismo, pero por voluntad divina, Dios quiere ser con María en cuanto a la creación y a la redención y a la parusía, la tiene en cuenta. Ha dado un papel importantísimo en el plan de salvación a Nuestra Señora. ¿Cómo estás, Agustín Aranda?
Muy bien, Arturo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues nosotros no somos especialmente dados a comenzar rotulando en mayúsculas los vídeos, pero es que el de hoy en verdad que es especialmente importante. Por eso yo voy a tratar de explicar las cosas con cierta pausa, siendo directo, porque hay bastante materia, es compleja, y quien preste atención y acompañe lo que decimos con la consulta de los mensajes podrá captar el grado en el que nos vamos adentrando en el misterio inefable de la parusía. Esto es lo que realmente tiene que suscitar nuestro interés, mirar hacia adelante, no mirar como últimamente se está produciendo, desgraciadamente, más veces de lo deseado, hacia atrás. Lo pasado, pasado está, es historia de la Iglesia, y la Santísima Virgen vino a prepararnos para estos años, especialmente posteriores a la Semana Santa del año 2020. Esta clase realmente es una clase magistral. Ella es el asiento de la sabiduría, la reina de los profetas, la maestra perfecta. Desechar a la Santísima Virgen se podría equiparar a un alumno que tiene en fechas próximas que presentarse a un examen cuya materia es densa, compleja, y ningunea o desdeña a la profesora perfecta de clases particulares que le va a ayudar a no agobiarse, a que le dé tiempo a prepararlo, a centrarse en lo importante, a que el profesor con quien ella tiene línea directa, su divino hijo, a la hora de corregir el examen sea lo más benévolo posible y a aprobar. Y si alguien piensa que ya es por cuenta propia tan listo, tan sagaz, que puede, pues eso, si sin ayuda externa de la Virgen, prepararse bien el examen, pues se la está jugando y seguramente suspenderá. ¿Tú crees entonces, Agustín Aranda, que es posible aprobar, sacar adelante, salir airoso, sacar buena nota en esta prueba final de la Iglesia, que es terrible contra el misterio de iniquidad, al margen de Nuestra Señora, sí o no? Sacar buena nota, no. Aprobar, bueno, el juicio solamente corresponde a Dios, pero como decía el santo bretón, San Luis María Griñón de Montfort, es que son ganas de prescindir de esta valiosísima ayuda, que para eso Dios la ha dado. Hoy mismo hemos visto la riqueza de algunos mensajes. Se nota que el estilo es diferente porque es conciso, claro, rotundo, humilde, velado para los soberbios que creen que ya lo saben todo. En el mensaje del 28 de noviembre del año 70 dice la Santísima Virgen a Santa Felisa, que al igual que Benedicto es santa súbita, lo sabemos por Umbe, Dios quiere que sigas viniendo aquí, al pozo. Yo te espero. El pozo es la parusía. Y sin más dilación vamos a comenzar a desarrollar las ideas claves de esta lección magistral. Empezamos. La muerte de Benedicto XVI es igual, se equipara a la muerte del Señor. Punto fundamental, indiscutible. De esa manera podremos entender lo que está sucediendo tras la segunda treintena profetizada en Umbe, es decir, después de la Semana Santa del año 2020, y también lo que está sucediendo tras los 33 años transcurridos entre el fallecimiento de Felisa, mientras se rezaba la 14ª estación del Vía Crucis, la sepultura. Transcurrieron 33 años hasta la muerte de Benedicto, cuya sepultura se produjo también, al igual que en Umbe, la de Felisa, en una mañana con niebla, la niebla profetizada, que ocultó la cúpula de la Basílica de San Pedro, confirmando que no tenemos papa. Bueno, pues ya sea que lo miremos a partir de la segunda treintena, Semana Santa del año 2020, o después de los 33 años, muerte de Benedicto, que es la muerte del Señor, sabemos lo que pasó tras la muerte del Señor, ¿verdad? La resurrección, la gloriosa ascensión, Pentecostés, la asunción de María y la coronación de María, el Santo Rosario parusíaco con sus 5 misterios gloriosos.
Pues vamos a entender por dónde vamos, fijándonos en el calendario de Umbe. Si alguien desprecia estas pistas, se va a perder. No va a saber interpretar el cronograma de la pasión de la Iglesia. Siguiente idea fundamental. Estamos desde el 1 de enero del año 23, tras la muerte de Benedicto, en el sábado santo de la Iglesia, porque si hemos dicho que tenemos que igualar la muerte del vicario, del último vicario, a la muerte del Señor, pues entonces estamos en el sábado santo de la Iglesia. Ahora mismo estamos en sede vacante. Nosotros sí que somos los auténticos sede vacantistas, pero no por voluntad propia, sino porque entre la muerte de Benedicto XVI y la llegada del último pastor, a quien llaman Pedro Romano, la jefatura de la Iglesia está vacante a ojos del mundo, pero es ella, otra idea fundamental, la Santísima Virgen, quien ostenta la jefatura. Es como, y sin el cómo, si fuera el Papa, el vicario de su propio hijo. Eso es fundamental, la señora del Sábado Santo. Sí, recuerda Agustín, que lo recordó muy bien César en su último vídeo, el tema de lo que le preguntó Peter Sewell a Benedicto XVI. ¿Podría ser usted el último papa de la lista de San Malaquías? Y él contestó, año 2015-2016. Él dijo, todo puede ser. Por tanto, es una confirmación clarísima que nos dio el Papa Benedicto XVI, que él era el Papa, que Bergoglio no era Papa y que además creía por completo en la lista de San Malaquías y en Pedro Romano. Así es. Siguiente idea importantísima. Casi todos los mensajes, visiones y fenómenos sobrenaturales y preternaturales acaecidos en Umbe se dieron en tiempos de Pablo VI. Los últimos sueltos ya eran tiempos de Juan Pablo II. Pero son de aplicación para esta época. Se transponen. Esa idea es fundamental. Y en su pedagogía perfecta, el cielo ha querido impartir esa catequesis de la mano de la maestra perfecta en los años del cambio de la misa, del posconcilio, de Pablo VI, y en absoluto la Virgen hace enmienda alguna ni reprueba lo que aquellos papas posconciliares hicieron, ni el cambio de la misa. En absoluto. Ella nos sitúa ahora, en los años posteriores a la niebla que se formó en el año 2020. Otra idea fundamental. Al igual que Pablo VI dijo el 29 de junio del 72, algo que jamás ningún papa había dicho en 2000 años. Por alguna rendija de la Iglesia ha entrado el humo de Satanás. El humo, no Satanás. No es lo mismo. Satanás entró en el año 2013. Al igual que en la Semana Santa del año 2020 se formó una niebla que es un aviso de castigo, no un castigo. La Virgen llama castigo, al primer castigo, al aviso. Ella, el 13 de agosto del 71, dijo, a los dignos los libraré de todo castigo. Por eso los que estén en la vía sacra de Umbe, en la vía iluminativa, no sufrirán. Ya se ha formado la niebla, aviso de castigo, pero aún no ha llegado el castigo. Pensamos que puede suceder antes de la próxima Semana Santa del año 2025. Solo Dios sabe, mirando lo que ha acaecido en los mensajes de Umbe. 2 Semanas Santas transcurrieron entre la muerte de Benedicto y el aviso. En Umbe, Benedicto falleció el 4 de enero del 70. En la vida real falleció y su sepultura el velatorio fue el 4 de enero del 23 y el 5 de enero del 23 fue la sepultura. La muerte de Benedicto en Umbe viene marcada por 2 velas que un ángel trajo del cielo. Hace poco una persona, en un tono burlón, decía que cómo iba a ser posible que del cielo viniera algo material. El cielo no le va a preguntar a nadie lo que tiene que hacer. Y vinieron 2 velas celestiales. Otra persona dijo, a mí me dan susto las apariciones de Umbe, creo que no son verdaderas, porque empiezan de una forma muy rara, con unos ruidos en la casa. Claro, la Santísima Virgen, otra idea fundamental, es la única criatura que tiene la promesa de Dios de vencer sobre Satanás. Ninguna otra lo tiene. Y su talón, nosotros estamos llamados a ser su talón, sus hijos, también venceremos sobre Satanás, sobre el demonio, el mundo y la carne. En tanto y cuanto estemos con ella, si nos desvinculamos de ella,
No tenemos garantizada la promesa. La Santísima Virgen apareció y con enorme poder exorcista, esa casa que tenía infestación demoníaca, ella comenzó a exorcizarla y unos días después, un sacerdote, un vicario de su hijo, con una bendición, terminó de expulsar a los demonios. Así empezó Umbe. La Santísima Virgen, hoy hablaremos bastante de la defensa que ella hace de la sana doctrina y de la liturgia, fundamental, porque no corramos el riesgo de pensar que algunos personajes que recientemente están adquiriendo protagonismo son los que tienen los derechos de autor de la misa tridentina. No, la misa tridentina es propiedad y un tesoro de la Iglesia. Y cierto es que la Santísima Virgen en ningún momento ha dicho nada en contra de la misa Novus Ordo, que es la que tenemos a la mano todavía el 99% de los católicos, que no podemos ir a la otra. Y ella, por supuesto, que lo que quiere es que comulguemos en la misa Novus Ordo, pero las cosas como son. La belleza litúrgica, el respeto a la doctrina, está mucho más garantizado en la misa tridentina. La misa Novus Ordo se presta más a que los modernistas hagan de las suyas. Ella se presentó arrodillada, con 2 velas, con un velo, con un libro que representaba la Biblia, dijo en la cuadra aquí que se celebre la primera misa y quemó un incienso, aparecieron unas luces, o sea que máximo respeto, y luego hablaremos de los curas tradicionales a la Santa Misa, pero que eso no sirva para arrojar piedras contra la misa Novus Ordo, por favor, porque otra idea fundamental de hoy, explicaremos luego lo que es la vía sacra de Umbe. Es un camino real, un camino que va desde la casa santuario hasta el pozo, un camino. Camino que la Virgen recorrió, repite, camino que la Virgen recorrió y que, bueno, que santificó con su presencia, que luego dejó el signo de la nieve cuando cayó y que cubrió todo menos el camino que recorrió la Virgen, la vía sacra. ¿Por qué? Luego nos explicarás el simbolismo de la nieve. Sí, pues de ese camino uno se puede salir o por la derecha o por la izquierda. A buen entendedor, ya no hace falta explicar mucho más qué significa salirse por la derecha y qué significa salirse por la izquierda. Ambas cosas están mal. Hay que permanecer en la vía sacra de Umbe, porque de esa manera estaremos de la mano de la Virgen siendo fieles al papado, asumiendo la doctrina de la Iglesia con todos sus concilios desde hace 20 siglos, con un origen definido y con un destino definido. No hay que salirse de ahí. De acuerdo, Agustín, cuéntanos cuál es una de las contradicciones que contiene el libro de Emiliano Tricio Peciña. Pues a los fieles de Umbe, de Vizcaya, hay que agradecerles el buen trabajo que hicieron con la elaboración de las diapositivas y que allá por el año 2017 ellos pusieron a disposición de todo el público los mensajes íntegros en la página de internet que fue de donde los sacamos nosotros. Yo, de hecho, creo que fue en el año 2017 o 2018 cuando por primera vez, durante menos de 3 minutos, oí hablar de Umbe, y 4 años después, en el año 21, se nos encendió la bombilla y dijimos, anda, Umbe, a mí me suena Umbe como una aparición de la Virgen y no teníamos ni idea, tú y yo. Fue don Jorge Fernández Díaz quien en ese año, en un programa con don Javier Paredes, nombró Umbe. Y él dijo algo de lo cual está totalmente exculpado, porque todavía no había llegado el año 2020, que fue cuando se pudo empezar a entender Umbe. Dijo don Jorge, en Umbe no hay nada nuevo. Se reza el rosario, hay un agua que cura y se llama a la conversión. Pues menos mal que tuvimos inquietud y nos pusimos a indagar, porque de ahí vino todo, ¿no? Entonces, a esos fieles de Umbe, en el libro, como tratan a toda costa de exculpar a Bergoglio después de nuestra primera catequesis, porque por eso hicieron los cambiazos, porque vieron la primera catequesis, cometen la contradicción de decir que Pablo VI es el Papa que no puede bendecir. Y resulta que Pablo VI en octubre del 77, en octubre del 77, le quedaba menos de un año para fallecer, concedió su bendición apostólica al cenáculo de Umbe. ¿Cómo es que no puede bendecir? Otra contradicción, que San Juan Pablo II es el Papa injusto al que se refiere la Virgen, pero que fue santo. Eso es incompatible. Ser injusto, porque en la Biblia la palabra injusto no se usa como aquí en la tierra, que nosotros la usamos de cualquier manera. Han pitado un penalti injusto. No, ser injusto es sinónimo de ser réprobo.
en el cielo Dios no quiere injustos y Bergoglio es injusto. Entonces, el libro de don Emiliano contiene errores. No hay que comprarlo. No se trata de que queramos vender nuestro libro porque nosotros no ganamos ni un céntimo. Se trata de que no queremos que la gente sea confundida. Ya los mensajes los tienen a disposición de todos en el libro nuestro y las explicaciones que van coincidiendo. Bueno, y Agustín, la Virgen confirmó al padre Stefano Gobi que Juan Pablo I y Pablo VI fueron santos y mártires. ¿Cómo es eso? Pues sí, 3 días después del fallecimiento de Pablo VI, el 9 de agosto del 78, la Santísima Virgen se refirió a Pablo VI como mártir. Y el 1 de enero del 79, ella confirmó que Juan Pablo I fue el primer cambio por asesinato en Umbe y que Pablo VI también era santo. Entonces, esos son los papas posconciliares. Por boca de la Virgen sabemos que son santos, mártires. Juan Pablo II, el papa de la Virgen, como mínimo es beato, porque lo beatificó Benedicto. Y Benedicto XVI, sabemos por Umbe que es santo súbito. Así que pretender, en fin, hacer de menos a estos papas, no vamos a decir nada porque tú bastante bien explicaste en tu vídeo último toda la situación de la Iglesia y del papado en aquellos años posteriores. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Sí. ¿Quieres dar alguna pincelada más sobre la importancia de saber que estamos en el Sábado Santo y pasamos ya al hablar de la Vía Sacra? Pues sí. Si alguien no es consciente o niega que estemos en el Sábado Santo, ¿cómo puede estar esperando al Señor? Lo que pasa es que esto no es un copiar y pegar. Nuestro Sábado Santo va a ser muchísimo más largo que el de aquella primera pasión hace 2000 años, aquella primera Semana Santa. Porque ahora la parte central del Sábado Santo será el septenio que aún no ha comenzado del hombre de iniquidad. Pero ella, la Santísima Virgen, es la Señora. A lo largo del Sábado Santo aparecerá el pastor de la gran tribulación. Ya veremos si en el aviso o en el milagro. No nos preocupemos, que igual que vamos a saber, porque lo vamos a tener hasta en la sopa, quién es el inicuo, el resto fiel, los hijos de la Virgen, también vamos a saber identificar a Pedro Romano. No va a valer ninguna solución humana. No podemos estar siguiendo a hombres. Yo, con pena, tengo que contar brevemente algo que me pasó hace unos días. Y es que una persona, supernumerario del Opus Dei, se mostró muy molesto conmigo y me dijo que un comentario que yo había hecho en redes, y es que el actual prelado estaba siendo infiel a Cristo, a San José María Escrivá, a la Santísima Virgen y a la Iglesia, porque estaba en íntima adhesión y fidelidad al Santo Padre Francisco. Y claro, yo dije que estaba siendo infiel y los estaba arrastrando al derrumbamiento. Eso le dolió mucho a esta persona y me dijo que yo había insultado a su padre, al prelado. Pues, en primer lugar, yo, bueno, le dije, a ver, tu padre es Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Quien de verdad ha insultado a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Santísima Virgen y está destruyendo la Iglesia es Bergoglio, a quien tenéis obediencia filial. Entonces, eso no te duele. O sea, a ti resulta que te duele que yo diga que el prelado Ocariz está siendo infiel a su vocación sacerdotal. Eso sí te duele mucho porque yo estoy insultando a tu padre. Bueno, claro, es que ya resulta que su padre es Ocariz, ya no es Dios Padre, una persona de misa diaria. Claro, cuando se pone la confianza en hombres, en condiciones normales, no habría ningún problema, porque un párroco normal y corriente de pueblo sería más que suficiente para ser un pastor que llevara al cielo a las ovejas que tiene encomendadas. No haría falta ir más arriba. Pero el problema está en que, como estos tiempos son diferentes, hay que saber interpretar muy bien la vía sacra de Umbe y otra vía que no es física, como la de Umbe, que sale de la casa, medirá unos 100 metros o 200 metros hasta el pozo, pero hay otra vía, otra ruta que hay que tener clarísima, la ruta de la llave de San Pedro. Porque si esas dos rutas no se tienen claras, pues se pone confianza en hombres que pueden ser pues un prelado, un comunicador de YouTube, un falso vidente, un obispo, porque hay obispos que predican ortodoxia, Schneider, que nos acusa a los que decimos que Bergoglio no es papa de estar llevando a la Iglesia a un callejón sin salida. Pero ¿cómo se les ocurre a los que pretenden ser fieles hijos de la Virgen pura y dolorosa ponerse en manos de un obispo cuando en general ella dice que no puede confiar en los obispos? En general, ella habla en general. Habrá alguno que sí, claro. Pero
como norma, no le hacen caso y a las pruebas nos remitimos. Estamos en julio del 24 y no ha salido ni un solo obispo a defender las apariciones de la Virgen pura y dolorosa de Umbe, al menos públicamente. En su interior seguramente habrá alguno, pero públicamente yo no conozco a ni uno solo. ¿Cómo va a confiar ella en los obispos? Y aquí están elevando a los altares a Viganó, a Schneider, a Strickland, que sí, predica ortodoxia, pero patrocina la de Satán U2. La de Satán U2 no es la Virgen pura y dolorosa de Umbe, monseñor Strickland. Y ahora, con esta jugada que están haciendo, acompañada de otra que ya viene, que es otro hachazo más a la Santa Misa tradicional, pues van a situar a los fieles ante una diabólica disyuntiva, que será: elige la Santa Misa tradicional con las fraternidades, porque ya en las diócesis no se va a poder, o la Misa Novus Ordo modernista con Bergoglio, porque ¿qué va a pasar cuando muchos fieles diocesanos se vayan a celebrar la Santa Misa con las fraternidades y Bergoglio pueda excomulgar a las fraternidades? Si siguen con la fraternidad, supuestamente estarán separándose del Papa, si es que no tienen claro quién es Bergoglio. Pero si se van con Bergoglio también es un pésimo asunto. Y si no defienden la liturgia, también es mal asunto. Es que la situación es endiablada. Y esta jugada entre Bergoglio y Viganó es muy peligrosa. Pero vamos a aprender de la Virgen en Umbe. ¿Qué más tenemos que aprender de la Vía Sacra? Vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con la Vía Sacra y con la parusía, porque hablar de años pasados ya bastante hemos hablado y vamos a... En fin, agua pasada no mueve molino, y vamos a irnos al agua del pozo de Umbe, que sí es la que cura, como señal de que las palabras de la Virgen se van a cumplir todas. Y el agua seguirá curando. Idea importantísima, eso equivale a mis palabras y mis profecías se seguirán verificando. Es lo mismo. Origen y destino de la Vía Sacra. La Vía Sacra es un camino real que existe entre la casa santuario y el pozo que representa la parusía. La Santísima Virgen, el 8 de junio del 69, anunció en el establo donde había animales que venía por sus hijos. A diferencia de la primera anunciación en la que María fue anunciada, el arcángel San Gabriel anunció a María que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, ahora es ella quien nos anuncia que viene por sus hijos. Y lo anuncia en una cuadra. Y lo anunció un 8 de junio del 69. Este año, el 8 de junio, se ha celebrado la festividad del Inmaculado Corazón de María. Y ella dijo el 8 de junio del 69, en la cuadra: origen de la Vía Sacra de Umbe. Este papa, hombre violento, pagará por su pena. Irá a bendecir islas. Y habló del aviso. Bergoglio, dentro de 2 meses, irá a bendecir islas. Tiene programado un viaje a Oceanía. A partir de ahí, pensamos que se producirán catástrofes y enfermedades. En octubre tendremos el sínodo de los obispos sinodales, que ya representará la cristalización del derrumbamiento. El derrumbamiento es otro concepto fundamental en Umbe. Es la situación de miseria espiritual que se produce antes del aviso y que luego va a perdurar para aquellos que no se enmienden, y donde la Santa Misa se va a ver afectada hasta tal punto que algunos sacerdotes, si no se ponen delante de Dios pidiendo misericordia, el Señor no bajará su cáliz. En el mensaje que luego leeremos fundamental del 4 de junio del 71, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Ella no deja de insistir en la importancia de la doctrina y la liturgia. El 21 de enero del 72, la Santísima Virgen dijo que muchas veces se encuentra sola en los templos, que parecen teatros de diversiones. Eso es lo que muchas veces estamos viendo en las misas Novus Ordo. Las cosas como son. En la misa tradicional es prácticamente imposible que un cura se dedique a hacer el payaso. En la Novus Ordo, bueno, pues la cosa se relaja más y suceden cosas que en la misa tradicional no suceden, como que salen a leer personas que pronuncian fatal, por ejemplo, y como esas muchas más, ¿no? Entonces, el origen de la Vía Sacra está en la casa santuario, donde mora
en el sagrario el Hijo de la Virgen Pura y Dolorosa, donde está la cuadra. Esa es la primera venida, ahí está todo, la Eucaristía y el vengo por mis hijos. Y ahora hay que recorrer un camino hasta el pozo. El pozo representa la parusía, segunda venida del Señor. Ese camino, al año del fallecimiento de Benedicto en Umbe, es decir, el 3 de enero del 71, porque hemos dicho que Benedicto falleció en Umbe el 3 de enero o la noche del 3 al 4 de enero del 70. Pues al año sucedió un fenómeno sobrenatural en Umbe, y es que cayó una copiosa nevada y solamente la vía sacra, que la Virgen santificó con sus pies, entre la casa y el pozo, quedó libre de nieve. El resto de la finca forestal quedó totalmente cubierta de nieve. Dentro de la vía sacra hay luz, esa es la vía iluminativa. Los que estemos con la Virgen veremos por dónde vamos y caminaremos sobre un camino, un firme expedito, sin nieve. Los que se salgan estarán sumidos en la niebla, no tendrán luz y no sabrán ni por dónde pisan ni a dónde van. Y lo que harán será desde fuera arrojarnos bolazos a los que estamos dentro de la vía sacra. Y entre ellos también se arrojan bolazos y terminan fatal. Pero los bolazos nos pueden venir desde la derecha y desde la izquierda. Desde los que tienen a Bergoglio por papa hasta los que están en la otra acera y pretenden implementar soluciones humanas al margen de lo que dijo la Virgen, atacando los concilios, la Santa Misa, creando una nueva iglesia, etcétera, etcétera. No, hay que permanecer en la vía sacra. ¿Qué contiene la vía sacra? Lo contiene absolutamente todo. Contiene la Eucaristía, bueno, contiene los 7 sacramentos, los 7, porque en Umbe la Santísima Virgen dio una catequesis sobre los 7 sacramentos. Ahí está todo. Está la doctrina de la Iglesia, está la primera venida del Señor, está el destino que es la parusía, la segunda venida del Señor, está el ejército angélico, está la luz, está ella con paso firme. Yo soy el camino de la verdad, dijo ella al año de la muerte de Benedicto en Umbe. ¿Cuál fue el día en el que se cumplió un año de la muerte de Benedicto en nuestra época? Pues a primeros del 24, obviamente. Entonces, hace unos meses, ¿no? Como hemos dicho que hay que transponer las fechas de Umbe a nuestras fechas, pues ahora mismo, a mediados del 24, si queremos ver por dónde vamos, pues nos fijamos en lo que sucedió a partir del año de la muerte de Benedicto en Umbe, que fue el día en el que cayó la copiosa nevada, pero la vía sacra de Umbe quedó despejada. ¿Qué nos dice la Virgen? Por aquí, este es el camino hacia la parusía. No os salgáis. Si os salís de ese camino, os vais a perder, vais a quedar sumidos en la niebla. Entonces, me preguntaba una persona el otro día, ¿pero es que resulta que si uno no cree en Umbe se condena? A ver, no te vas a condenar por no creer en Umbe. Lo que pasa es que Umbe, como contiene a los 7 sacramentos, contiene la doctrina de la Iglesia, contiene el respeto litúrgico, contiene el ser hijo de María y te lleva a la parusía, es que claro, si te sales de eso, es como decir, el que no cree en Jesús ya está juzgado, dijo el Señor en el Evangelio. ¿Es que por no creer en Jesús uno se condena? Sí, efectivamente, porque el Hijo del Hombre ha venido para que creamos en Él. Quien no cree en Él ya está juzgado. Como no va a tener la gracia, no va a poder, por ejemplo, cumplir el decálogo, con lo cual la propia ley le será causa de condenación. Esto ya lo explicaron San Ambrosio de Milán, San Pablo. La ley mata. ¿Cómo no mata la ley? Si tienes la gracia. Si desprecias a Jesucristo, pues ya estás condenado con la propia ley. No hace falta ir mucho más lejos para condenarte. Tú solo te vas a condenar. Bueno, Agustín, vamos entonces a explicar brevemente qué nos aporta saber que la vía sacra es una guía. ¿Una guía por qué? Bueno, pues porque ahí está todo. No nos tenemos que salir de esa vía sacra. Es más que nada quizás para que en esta prueba final que está llena de reclamos, de distracciones, de tentaciones por un lado y por otro, de mentiras y de engaños, que no nos podamos confundir ni equivocar. Va por ahí es la cosa, ¿no? Sí. Al año del inicio del Sábado Santo en Umbe, el día de la nevada, 3 de enero del 71, que sería equiparable a este año 24, la familia Arrieta Sistiaga llegó a la finca en un taxi y el taxi le dijo, no volveré a por vosotros, ahí os quedáis. Como no hay absolutamente ni un detalle de relleno en Umbe,
El taxi en nuestra época, ¿qué sería? Pues serían los medios que nos llevan a Umbe. Por ejemplo, Internet es el medio que tenemos hoy día para llegar a Umbe. Pero no esperemos que el mundo que nos acerca a Umbe nos va a ayudar, va a querer informarse, va a querer permanecer allí. De eso nada. De momento, como el cielo lo tiene todo previsto, Umbe se ha conocido antes de que llegue la censura total, antes de que llegue la persecución, antes de que esté el inicuo, antes de que llegue el aviso. Se ha conocido justo cuando se tenía que conocer, después de la segunda treintena, cuando se formó la niebla. Un año después hicimos Umbe 1, 50 años día por día del mensaje central, el 23 de mayo del 71. Y a partir de ahí, pues ya sabemos los años que llevamos, 22, 23, primera línea generatriz en el 22, la toma del vértice de la Iglesia por Satanás, segunda línea generatriz en el 23, la parusía, y este año 24 es de repaso. Nosotros, por pura gracia de Dios, no hemos cometido ni un solo fallo en tantísimos vídeos hablando de las apariciones de Umbe. Solamente hubo una cosa que no fue un fallo, sino que el cielo en su pedagogía perfecta permitió, y fue que estando vivo Benedicto, en octubre del 22, que nosotros estábamos desarrollando la primera línea generatriz, la de la toma del vértice de la Iglesia por Satanás, dijimos, pensamos que Benedicto verá el aviso. No, no lo vio. Fue morir Benedicto unas horas después de que tú publicaras de madrugada, cuando te despertó el ángel de la guarda, Umbe 7, donde demostramos, en base a los mensajes de Umbe, que Bergoglio es seglar, que no recibe el poder de bendecir porque no es ni diácono, y a partir de ahí, cuando falleció Benedicto, comenzamos a entender la parusía y vimos que efectivamente el vengo por mis hijos era el aviso que iba a suceder cuando solamente hubiera un papa. Ya no estaba Benedicto, un papa a ojos del mundo. Es decir, la Virgen le llama papa para no acomplejar más los mensajes, que es otra de las cosas que hemos oído 1000 veces. Es que la Virgen le llama papa, claro, porque si no, no habría quien se enterara, pero nosotros no debemos llamarle papa ni siquiera Francisco, es Bergoglio. Bueno, Agustín, entonces el taxista, el taxi que se va, que no quiere saber nada de Umbe, ni de la vía sacra, ni nada, porque fíjate que llega justamente cuando ocurre este fenómeno que podemos calificar como sobrenatural, de que no se impregne de nieve la vía sacra, y se marcha. ¿Eso representa a quién, a qué personas? Pues a los que son inconstantes, a los que se acercan a Umbe, se interesan un poco, pero no profundizan. Por ejemplo, esta persona del Opus Dei del otro día, que yo le he regalado el libro de Umbe, dice, la Virgen solamente dijo 2 o 3 cosas del Papa. Ha ojeado los mensajes y como no le gusta lo que dicen, no quiere conocer, hace como el taxi. Recoge el libro, yo aquí no me quedo, me voy. Y luego se permite el lujo, sin conocer, de criticarnos a los que queremos permanecer en la vía sacra de Umbe. Bien, Agustín, entonces, otra ruta santa, la de la llave del reino, la llave de Cesarea de Filipo. Cuéntame eso. Aquí además vamos a presentar un hallazgo nuevo. Seguimos viendo hallazgos a estas alturas. Hay que tener, además de que ya lo tenemos, claro, cuál es la vía sacra de Umbe, la que marca la primera venida, el inicio del cristianismo y el final, la parusía. Lo abarca todo, desde la cuadra hasta el pozo. Ahí está todo. Y la Santísima Virgen en medio. Porque sin la Virgen, Dios no hubiera podido hacer la segunda y la tercera parte de su obra, ni la redención ni la parusía. La creación sí, pero si no hubiera sido por la Virgen, pues tal como la conocemos, ni redención ni parusía. Es decir... Sí, porque esa fue su voluntad, no por otra cosa, ya lo hemos explicado, porque fue voluntad de Dios que fuera así, la redención a través de Nuestra Señora. Bien, entonces, háblanos del tema de la llave. Otra ruta. Además, en el pozo hay un trozo de manto celestial que trajo el ángel del cielo. La Virgen es omnipresente y protagonista de la parusía. Bueno, la otra ruta santa, la ruta de la llave de San Pedro. San Pedro se le apareció a Felisa el 29 de junio del 68 y dijo la vidente, aparentaba 27 años. 27 años son los que van desde 1941 y el inicio de las apariciones de Umbe, en el día de la Anunciación, que por eso este año la Anunciación, fíjate el detalle, no ha sido un año normal. La Anunciación ha caído el lunes santo y por eso este año la Anunciación es otra. Nosotros ya hemos dicho que este año la Anunciación la podemos entender como la festividad del Inmaculado Corazón de María. Bueno, 27 años tenía San Pedro en el 68. Qué casualidad, no es casualidad. Desde 1941 hasta 1968 van 27 años. El propio San Pedro nos dice que la clave para entender el papado está en Umbe.
porque empieza en el 41, es muy importante esa fecha para que se pueda delimitar la primera treintena, y la Virgen dijo, hoy se cumplen 30 años, primera treintena, y luego delimitó la segunda, que es la comprendida entre el testamento de la Virgen a la muerte de la vidente, marzo del 90, hasta la infausta Semana Santa del primer apagón eucarístico promovido por Bergoglio y sus amigos del Nuevo Orden Mundial en la Semana Santa del 20. Y la llave de San Pedro medía 30 centímetros. Aquí la distancia se tiene que interpretar también como años, igual que la vela que trajo la Virgen a los 40 días medía 40 centímetros, el 40 es un tiempo penitencial, 40 años estuvo el pueblo de Israel errante por el desierto, pues esos 30 años son fáciles de establecer para entender las claves del papado, desde el año 90 hasta la Semana Santa del 20. Y quien entienda eso ya entiende Umbe. Por eso solamente Umbe se puede entender en esta época, a pesar de que fue dada en tiempo de Pablo VI. Y por eso don Jorge Fernández Díaz, en ese vídeo de 2 minutos del año 18, queda totalmente exculpado porque dijo que en Umbe no había nada nuevo. Claro, era el año 2018, no había quien entendiera Umbe, pero ahora ya se entiende todo. Bueno, entonces la llave de San Pedro, su recorrido nos lo explican. San Pedro, la Santísima Virgen y San Miguel Arcángel. Menuda terna santísima. Quien se quiera salir de ahí, porque entre estos 3 personajes santísimos, el príncipe de los apóstoles, la Madre de Dios y el príncipe de las milicias celestiales, sabemos por dónde va la llave del papado, es decir, del reino de los cielos. Va por Umbe. Quien se pierda y empiece que si Bergoglio no es válido, pero si es legítimo, que si estamos llevando un callejón sin salida, que si Pedro Romano va a salir de un cónclave que van a organizar no sé quién, no sé cuánto, que si un vidente ha dicho esto, lo otro, bueno, ese ya ha perdido la llave, por supuesto, y no se entera de nada y se separa de la Virgen y se va a perder en la niebla, porque si ahora hay niebla, que cada vez se está haciendo más espesa, agárrate cuando tengamos catástrofes, enfermedades, apagones de internet. Esto ya va a ser un manicomio, el mundo. Entonces, por favor, están a tiempo de meterse en vereda, nunca mejor dicho, pedirle perdón a Dios por estar fuera, tirando bolazos de nieve a la Virgen, y meterse dentro de la vía sacra de Umbe. Y entonces verán, pisarán firme, tendrán luz y estarán con la Virgen, no hay ningún problema. ¿Quiénes son los que están fuera de la vía sacra y tiran bolazos? ¿Son aquellos quizás que se sueltan de la mano de la Virgen o nunca la han agarrado de verdad plenamente, nunca la han escuchado con corazón de niño humilde a la Virgen? ¿Quiénes son realmente? Hay todo tipo de personas en ese estar fuera de la vía sacra, ¿no? Todo tipo de situaciones y de actitudes, ¿no? Pero ¿cuál sería, digamos, el denominador común de todos ellos? El denominador común tiene una fácil respuesta. Es que, de una forma u otra, ninguno cree de verdad en los mensajes de la Virgen. A partir de ahí ya el abanico es enorme. Modernistas, sedevacantistas, gente cabreada, protestantes, gente racionalista que tiene que analizarlo todo, que también los hay, que empiezan a poner en duda todo. Bueno, pues claro, hay que tener formación, pero infancia espiritual. Es que hoy también se le llama humilde al que no sabe nada, porque es un vago y no estudia. No, ese no es humilde. Hay que estudiar mucho, dedicarle tiempo, que es parte del primer mandamiento, amar a Dios, y entonces no habrá ningún problema. Bueno, seguimos. De acuerdo, Agustín, seguimos entonces con 3 mensajes consecutivos que nos explican algo que Santa Teresa ya nos había enseñado, ¿no? Otra vía fundamental que nos enseña la doctrina y el magisterio católico a través de los santos, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, pues son las vías purgativa, iluminativa y unitiva a la que estamos llamados todos los católicos. Muy pocos aquí en vida, Santa Teresa de Ávila fue la excepción, una de las excepciones, están llamados a estar en la vía unitiva aquí en vida. No pasa nada. La mayoría de los santos han muerto en la quinta morada, porque la vía unitiva quedaría para la sexta y la séptima. Santa Teresa de Ávila vivió 10 años en la vía unitiva aquí. Nosotros, pobres mortales, estamos pataleando para salir de la vía purgativa, Dios nos lo conceda, y estar en la vía iluminativa, final de la cuarta morada, ya es bastante. Tal como está la cosa, bueno, tal como está la cosa, estar en la primera morada, eso es una maravilla, porque el mundo está como en tiempos de Noé, en pecado. El mundo está, no es que esté fuera de la vía sacra de Umbe, es que está a miles de kilómetros
y no tiene ni idea de cómo volver, ni es consciente de que esté en pecado, ni tiene luz, está en su fango, presa de todos los lazos del demonio, del mundo y la carne. Entonces, claro, el nivel está así y por eso los que estén en la primera morada, dichosos, pero que no nos pille el aviso en la primera morada porque, hombre, tenemos que aspirar a mucho más, ¿no? A estar en la vía iluminativa. Entonces, hay 3 mensajes en Umbe, en agosto del 71, consecutivos, que nos describen la vía purgativa, 13 de agosto del 71, la vía iluminativa, el importantísimo mensaje del Día de la Realeza de María, 22 de agosto del 71, y la vía unitiva, 25 de agosto del 71. Bueno, voy a dar un par de pinceladas de cada una de las 3 vías. En la vía purgativa, del 13 de agosto del 71, la Santísima Virgen dijo que rezáramos para no tener que hacer lo que hicieron aquellas almas purgantes que estuvieron 400 años. Lo mismo que nos enseñó la apóstol del purgatorio, María Sima. 400 años están las almas buenas en el purgatorio. A ver, es un misterio cómo se mide el tiempo en el purgatorio, pero que la Virgen y María Sima dijeran 400 años es para pensárselo, ¿eh? La vía iluminativa, la Virgen la describe el 22 de agosto del 71. Ese día es un compendio maravilloso de los 5 misterios gloriosos del Rosario. El día 22 de agosto del 71. Si conseguimos estar dentro de la vía sacra, estaremos en la vía iluminativa. No sufriremos en el aviso, recibiremos el segundo Pentecostés y ya podremos decir que seremos, esto lo trataremos en otro programa, primicias, los arrebatados en la mitad de la semana, al toque de la trompeta, no es el tema de hoy, pero esas serán las almas que se irán con la Virgen cuando ella venga por toda la humanidad, que se entiende en los 4 misterios del Rosario. Entonces, el 22 de agosto del 71 empieza ese mensaje porque, como estamos ahora, la gran apostasía, hubo una misa, en la misa celebramos la muerte y resurrección del Señor, primer misterio glorioso, solo comulgó una persona, la Virgen reconvino a Felisa, le puso una penitencia y le dijo que mi hijo se espera sonriente en las puertas del cielo. Está hablando del vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, porque en ambas venidas, que se representan en Umbe, por ejemplo, con los 2 focos de la furgoneta del vehículo que entró a la finca, cuando la mata de perejil y el árbol de mimbre quedaron secos. En fin, hay muchas formas de ver cómo son esas 2 venidas de la Virgen previas a la del juicio de las naciones, que será al final del septenio del hombre de iniquidad. Bueno, hay que estar en la vía iluminativa para ver a Dios. Quien no tenga esa luz no va a ver a Dios. En el mensaje central de Umbe se vio como una niebla densa que sale de una chimenea, nos evoca a la fumata del Vaticano cuando Satanás puso a su hombre en marzo del 13, rápidamente esa niebla se extiende por toda la tierra y la gente no ve, pero los justos y los dignos tienen una luz especial, eso sí, es decir, no hay niebla para todos, no hay pisar sobre nieve para todos, no, hay salvación para aquellos que cumplan. Lo que pasa es que, como dice el Evangelio, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Estamos en la gran apostasía. No es que Dios convoque pocas plazas, como si esto fuera un examen de oposición, sino que muy poca gente se interesa. Nosotros esta mañana, Arturo, hablábamos de que somos una minoría dentro de una minoría. Solamente una minoría de católicos es consciente de que estamos en el final de los últimos tiempos. Y de esa minoría, solamente una minoría tiene claro que hay que transitar por la vía sacra de Umbe, porque la Santísima Virgen Pura y Dolorosa de Umbe es la misma que nuestra Madre Amorosa, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, la misma que la de Garabandal, la misma que la de Civitavecchia, Peña Blanca, San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Es la misma. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en Umbe para tener un patrón. Bueno, y el tercer mensaje de agosto, el de la vía unitiva, fue el de la visión beatífica, 25 de agosto del 71, donde aparecen, entre otros, San Ignacio de Loyola y el fundador de los jesuitas, cómo están los jesuitas, y Santa Teresa de Ávila. Y la Santísima Virgen, en el mensaje de la vía iluminativa, el 22 de agosto es la festividad de Santa María Reina, 5º misterio glorioso. El 15 de agosto, una semana antes, es el 4º, la Asunción de María, el día del testamento.
Y hemos dicho que en ese mensaje se venía de una misa donde se celebra la resurrección. La Virgen apareció cuando rezaban el misterio de la ascensión, segundo misterio glorioso, y estamos esperando Pentecostés, el aviso, que es el tercer misterio glorioso. Es decir, el Santo Rosario Parusíaco está explicado por completo en el mensaje del 22 de agosto del 71. Un año antes, la Santísima Virgen, el 26 de septiembre del 70, en la catequesis sobre la sangre de su hijo, ella volvió luminoso el rosario de Felisa. Dijo, tómalo por la cruz, porque el rosario es cristocéntrico. Y como ya estaba santificado, dijo, cuando reces el rosario, no lo uses, no uses este. Y Santa Felisa fue a coger 10 piedrecitas. ¿Por qué? Porque representa la gloria. Me recuerda cuando el Señor dijo, no me toques. Ya tenía cuerpo glorioso y las santas mujeres todavía estaban aquí en la tierra. Entonces, esto es propio de los modernistas, mezclarlo todo y poner al mismo nivel lo natural y lo sobrenatural. No. Lo sobrenatural es sobrenatural y es de Dios. Y el hecho de que Dios se apiade de nosotros y nos deje signos sobrenaturales a los que estamos aquí en la iglesia militante, no significa que haya que, por supuesto, comulgar en la mano, y tomarse como si fuera algo mundano, pues las cosas que son de Dios. A Dios se le debe un respeto, una adoración. Y por eso la Santa Misa, el sacrificio perpetuo, tiene que ser lo más bello posible. Es que hoy de la catequesis quiero de verdad incidir en la importancia de celebrar dignamente la Santa Misa. Eso es fundamental. Y la Virgen estará contentísima, y luego vamos a hablar de ellos, con todos aquellos que celebran así la misa. Las fraternidades, sí, son sus hijos, ella los está llamando, pero no vale con celebrar dignamente la misa, digamos, eso es condición necesaria pero no suficiente. Tienen que ser dóciles y ponerse bajo el manto de la Virgen, no ir por libre, porque también puede uno caer en idolatrar la liturgia. Ojo, a Dios le agrada mucho más una misa novus ordo, más sencillita, en día de labor, y que una persona lo reciba con un corazón limpio, que no toda esa ceremonia de luz, incienso, latín, vestiduras, que es preciosa, yo no digo que no. ¿Y de qué sirve si luego hay corazones endurecidos? Que los hay. Eso no agrada a la Virgen, ¿eh? Eso se pueden equiparar a los fariseos, que se conocían la ley perfectamente, las filacterias del vestido, purificaban la copa, cumplían todos los preceptos, los 622 preceptos que que desarrollaron a la muerte del Señor, todos los fariseos. Sí, así es. El fariseísmo es cuando además uno antepone sus propias ideas personales a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y a los propios papas, y ellos se ponen por delante lo que ellos consideran que es, y entonces, claro, es una contradicción absurda, farisaica, terrible. Bueno, Agustín, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más? Quinto punto. 2 mensajes que están muy relacionados entre sí. Yo quiero que leas, Arturo, el mensaje del 4 de junio del 71. 4 de junio de 1971, viernes, 11 horas, tiempos del Papa Pablo VI. Se me apareció la Virgen. Le dije, ¿qué más debo hacer? Me contestó. Los que me harán caso serán los seglares, que los curas y el Papa no quieren hacerme. Ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él esto le molesta. Pero los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán al mundo. Mi Hijo, el Señor Altísimo, tiene el poder para la salvación de los apóstoles. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Este Papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. Se transcriben los párrafos literalmente, sin hacer juicio de valor. Desconocemos su valor histórico, pero la Virgen así lo reveló. Inés Arrieta Sistiaga, hija de la vidente.
Y el mensaje, la visión del 23 de enero del 77, con esos 4 curas con sotanas llorando y celebrando misa en el altar de Umbe. Cita que hace el catedrático Sánchez Ventura en su libro Y el agua seguirá sanando. Dice textualmente: el 23 de enero de 1977, seguimos tomando la cita de su diario, sobre las 7 de la mañana de aquel domingo, oyó la voz de la Virgen que le llamaba por su nombre y tuvo la siguiente visión. Vi que en el altar de Umbe había 4 sacerdotes vestidos con sotanas, que con las manos en actitud de oración, llorando y mirando al cielo, clamaban: ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual, en el pequeño oratorio levantado en la casa de la Virgen. El resto de la gente llenaba toda la explanada que se extiende ante la casa. Las ideas fundamentales de estos mensajes. El del 4 de junio del 71 está dado para que lo entendamos antes del aviso, es decir, ahora. Y la visión del 23 de enero del 77 se producirá entre el aviso, el vengo por mis hijos, y el vengo por toda la humanidad. Seguramente después del milagro, que servirá para que creamos que el aviso realmente ha sido una obra de Dios, porque tratarán de engañarnos con la inteligencia artificial y con los poderosos medios de comunicación del hombre de iniquidad. Entonces, en el mensaje del 4 de junio ya se vislumbra el derrumbamiento. Eso es un parte de guerra, auténtico parte de guerra espiritual, el mensaje del 4 de junio del 71. Esa es la situación de derrumbamiento que está provocando la actual Iglesia. Y las consecuencias son muy variadas y las causas también están ahí. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Cuando dices, cuando dices que está causando la actual Iglesia, aunque se entiende, pero a mí me gusta matizarlo porque siempre hay gente nueva y que no termina de captar eso. Está causando la actual Iglesia. Bueno, está causando, digamos, los que lideran, los que han ocupado la Iglesia, están en los altos puestos y lideran a la Iglesia, arrastran a la Iglesia, y los que se dejan arrastrar. La Iglesia todavía es una, todavía está mezclado el trigo con la cizaña. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, muy buen apunte, muy buen apunte. La falsa Iglesia de Bergoglio. Sí, dentro de la Iglesia, que somos una sola Iglesia todavía, pero que digamos que están arrastrando a toda la Iglesia, la están tiñendo, ¿verdad?, de todos estos errores y demás. Errores y horrores, pero que es así, ¿no? Se ve cómo estamos mezclados el trigo y la cizaña, porque dice la Virgen, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Es decir, otros sí. Por eso los que dicen ya que no hay que ir a misa no entienden nada. Se salen de la vía sacra de Umbe y se ponen ellos a saber más que los papas, que la Virgen y que el Espíritu Santo. Son tan listos, ¿verdad?, que ellos deciden cuáles son los tiempos y además interpretan las Escrituras a su manera y dicen que ya estamos llegando a la mitad de la semana. Bueno, un auténtico desastre. En ese mensaje hay algo muy importante, dice la Virgen: a los fieles creyentes lo bendecirá el Señor. Es decir, una de las ideas fundamentales, la Virgen es quien ostenta la jefatura de la Iglesia, además de que ella es la esposa mística del Espíritu Santo, madre de la Iglesia, como quedó asentado en el Concilio Vaticano II, María, madre de la Iglesia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellas fraternidades que no están en una comunión perfecta con la Iglesia? Esa pregunta es muy interesante. No pueden esperar que desde esta actual Iglesia Vaticana su situación se arregle ni se enmiende. Es imposible. De ahí no hay ninguna legitimidad espiritual. Pero que no se desesperen, que no lo den nada por perdido, porque este sí que es el auténtico año de la misericordia y no el que convocó Bergoglio, que no tiene ninguna autoridad espiritual. Ella está diciendo que su hijo tiene el poder de bendecir a los fieles, si le hacen caso a ella, a la madre, que ella es enviada por la Santísima Trinidad. Y en el mensaje del 23 de enero del 77 se ven a 4 curas con sotana, pero si es que no hay ni un detalle de más, con sotana. Pueden ser los del Opus Dei, pueden ser los de las fraternidades, pueden ser los de la sacristía de la Vendée. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste, ahora está llamando a sus hijos, a sus sacerdotes, hijos predilectos, esos que aman la doctrina y la liturgia, para que estén con ella y no estén sometidos bajo
el yugo de la falsa obediencia. Tienen que salirse de ahí y no decir que lo más importante es lo que diga mi padre, el prelado. Porque sí, si tienen que salirse tanto de la falsa obediencia bergogliana, de la comunión con Bergoglio, como de la comunión con cualquier clase de cisma que te aparte de los verdaderos papas y del Concilio Vaticano II. Tienen que encontrar hasta Benedicto XVI esa comunión plena con la Iglesia, ¿no, Agustín? Exactamente. Entonces, hay que estar bajo el pontificado de María. Ahora, de hecho, en Prado Nuevo se apareció ella en tiempo de Juan Pablo II vestida de papa con la Sagrada Eucaristía en el pecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese mensaje la Virgen dice: los que me harán caso serán los seglares, que los curas, los obispos y el papa no quieren hacerme. Ella, como sabe lo poderoso que es el yugo de la falsa obediencia y el miedo que hay a rebelarse contra lo que estamos viviendo y que muchos tienen lazos económicos, los que sea, ¿no? Pues entonces ella cuenta con los seglares para que demos a conocer sus mensajes de Umbe. Ella cuenta con los seglares. Nuestra misión consiste en ayudar a que la conozcan. De entre los seglares, ella destacó a 2. Ya vienen aquí 2 seglares a ayudar y es normal. No todos los seglares tienen que hacer vídeos en internet ni publicar libros. Todos los seglares no, porque claro. Entonces, esa parte de la profecía que todo indica, porque no hay otros 2 seglares que hayan cumplido los requisitos, que somos nosotros 2, yo de verdad ruego que esa parte de la profecía se vea con sobrenaturalidad. Es decir, que no se fijen en nosotros 2, porque nosotros 2 somos 2 hombres limitados, falibles. Bueno, para esta misión de Umbe no somos falibles, pero no por méritos propios, sino porque la Virgen nos ha dado esa gracia, pero somos muy conscientes de que como si usáramos, que no lo vamos a hacer ni muertos, si usáramos esa prerrogativa para, por nuestra cuenta, dejar el trabajo a medias, añadir de nuestra cosecha, ponernos a hablar de otras cosas, acaparar protagonismo, ganar dinero, bueno, ya estaríamos traicionando a la profecía. Pero como la profecía no falla, porque el agua seguirá curando, la Virgen sabe que esos 2 seglares, para esa misión en concreto, no le van a fallar. Igual que ella sabía que la familia Arrieta Sistiaga no le iba a fallar. Sí. De verdad, qué bueno que recuerdes esto, Agustín. El ejemplo de la familia Arrieta Sistiaga es un ejemplo que nunca será suficientemente ponderado y agradecido, ¿verdad? Efectivamente, pero ¿tú te imaginas que nosotros, que somos andaluces, hubiéramos empezado con el prejuicio? ¿Cómo vamos a estudiar unas apariciones de allí, de las provincias vascongadas, en la otra punta de Andalucía? Queremos estudiar unas apariciones que se produzcan en los montes de Málaga o en Sierra Morena. A ver, si hubiéramos sido tan obtusos y tan cegatos de enfocar así el asunto, no hubiéramos estudiado Umbe. Pero como obviamente nosotros no nos centramos en que la Virgen vino a Umbe para las provincias vascongadas y para el entorno comarcal de la buena familia Arrieta Sistiaga, porque ahí en las provincias vascongadas especialmente hay poquísima fe. O sea, es que realmente no es el paradigma del catolicismo en España aquello, pero para que veamos que la Virgen se presenta donde quiere y como quiere. Y la lengua autóctona de Santa Felisa era el vascuence, ni siquiera el castellano, y nunca había ido a la escuela, no sabía ni leer ni escribir. Bueno, pues la familia Arrieta Sistiaga fue digna de la confianza, porque el cielo no se va a equivocar de evidente. Pues lo mismo, 50 años después, tenía que suceder en el caso concreto de Umbe, porque son muy complejas, porque contienen una información muy sensible que si cae en manos de los malvados, pues ya sabemos cómo se las gastan, que la manipulan, la ocultan, la tergiversan, pero como siempre llegan tarde, ahora han aprobado unas normas, Bergoglio, para no dar por buenas las apariciones de la Virgen y negar su sobrenaturalidad. Pero ya, ¿qué más da? ¿Cómo va el Vaticano a aprobar las apariciones de la Virgen? Y menos las de Umbe. Entonces nosotros pedimos que no se fijen en nosotros 2, como si nosotros 2 fuéramos los hermanos Cohen que han escrito un guión cinematográfico y una novela, porque son así de creativos. No. Si no hubiéramos sido nosotros 2, habrían sido otros, porque la profecía es esa. Ya vienen aquí 2 seglares a ayudar y no puede fallar la profecía. Entonces, lo que tienen que ver es que esos 2 seglares, junto con el resto de los seglares, porque si no fuera por la ayuda inestimable del resto de los seglares, por mucho canal y mucho libro, nosotros no podríamos desarrollar el apostolado de Umbe. Necesitamos la ayuda, porque la Virgen lo pide, del resto de seglares. Por eso el libro ya ha sido traducido a 3 idiomas y está a punto de salir al 4. Está en castellano,
en inglés, en italiano y va a salir al árabe. Aprovechamos para pedir algún voluntario, si lo hubiera, por ejemplo, al portugués o al francés. Si hubiera alguien interesado, que te escriba, o a otro idioma. Y también puede trabajar como estos traductores fieles de UNBE lo han hecho, y el maquetador. Bueno, Agustín, yo creo que la clave es muy importante siempre recordarlo, no tener tu propia iniciativa, la iniciativa tiene que ser de Dios, no me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí, y aquí lo que yo veo es que hay muchos que con toda su buena fe, pero también, pues porque como somos pecadores, pues pasa lo que pasa, pues prefieren tener ellos sus propias iniciativas, buscar sus propias soluciones y caer eso en soluciones humanas. No, recuerda lo que le dijo el Señor a San Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. En definitiva, ante esta disyuntiva, ante esta última prueba de la Iglesia tan difícil, tenemos que elegir, ¿verdad, Agustín? Tenemos que elegir o soluciones humanas, que dijo la Virgen, no servirá ninguna solución humana, o soluciones divinas. La solución divina del Evangelio de nuestro Señor, que nos lo quieren tergiversar, que nos lo quieren falsificar, y con la Virgen, o irte de la Virgen, o si no, buscarte otras soluciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Sí, y todavía estamos a tiempo, antes del aviso, de no llorar cuando estemos en la época de la visión del 23 de enero del 77, 4 curas con sotana llorando, nos llamaste y no te respondimos, celebrando misa en UNBE. Eso representan a muchos sacerdotes tradicionales de buena doctrina que cometen el error de, por otro tipo de lazos, no abandonarse en su madre. Y, de hecho, a los de la sacristía de la Vendée, por ejemplo, pues después de que, en fin, se burlaran o no se tomaran en serio las apariciones de UNBE, después de que rechazaran nuestra invitación para explicárselas, el remate fue ya cuando hicieron algo que expresamente la Virgen había dicho que no había que hacer, que era rezar para que el Santo Padre Francisco fuera pronto al cielo. Claro, ese fue el final del canal de la sacristía de la Vendée, porque ya ese apostolado no estaba siendo del agrado de Dios y se le echaron al cuello sus enemigos, los modernistas, y sus obispos temerosos, y los cancelaron. Entonces, se van a dar cuenta, cuando llegue el aviso, de que efectivamente la Virgen los está llamando ahora, porque son sus hijos. Están a tiempo, no de salir públicamente y meterse en un lío con el obispo, ya, pero cada vez queda menos tiempo, pero sí tienen que resolver, lo hemos dicho multitud de veces, tienen que tomar una determinación de por dónde van a seguir. No se han hecho sacerdotes para estar bajo el yugo de una falsa obediencia ni para querer hacer un imposible, que es conjugar el bergoglianismo con la tradición y la doctrina. Eso es imposible, y no solamente me refiero a esos sacerdotes, sino a canales que tienen a Bergoglio por papa y dan buena doctrina. Pues esos no son del agrado de la Virgen. Bueno, Agustín, antes de pasar al punto sexto, que nos va a hablar de qué significa eso de la importancia de ser puros y dolorosos para poder estar en la vía sacra, no sé si quieres comentar alguna cosita más, algún detalle más de ese mensaje tan importante del 4 de junio. Bueno, pues que la bendición del Papa no detendrá la catástrofe que se va a producir ahora. Antes del aviso, como ya sabemos, sucederán catástrofes y enfermedades. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe porque es seglar, no puede bendecir. Aparta a los apóstoles que van a él, no quiere saber nada. Y, por contra, recibe a todo tipo de personaje, cuanto más judío y más globalista mejor, en el Vaticano. No solamente que no puede bendecir, sino que sus aparentes bendiciones se convierten en maldiciones. A mí me han contado que al padre James Manhackal, un sacerdote muy conocido, muy carismático, tuvo un encuentro con Bergoglio recientemente. Bergoglio le bendijo y puedes creer, Agustín, que le ha quitado uno de los dones que él tenía de profecía, creo que es de profecía el que le ha quitado, imagínate. Si ya lo dijo la Virgen, cuando estés ante Satanás, no te arrodilles ante él. Y la Virgen, esto es muy duro, equipara a Bergoglio con Satanás, porque un 13 de marzo Satanás se disfrazó como de la Virgen. 13 de marzo, el día en el que salió mal disfrazado al balcón Bergoglio. Es que mucho cuidado con ir allí a hacerse fotos. Obispo Munilla con Bergoglio, en fin. Sí, bueno, pobrecito Munilla, porque han ido todos los obispos de España. Munilla es uno más que está bajo el hechizo de Bergoglio. Han ido todos ellos, van allí. A mí me contaron que estuvieron allí todos los obispos de España, que dijeron después de 45 minutos ante Bergoglio, pero ¿para qué nos ha traído aquí si no nos ha dicho nada? Despachó la reunión y dijeron, se miraban unos a otros, pero ¿para qué hemos venido aquí? ¿Nos ha hecho venir a Roma para qué? Si no hemos hecho nada.
Y yo te digo la respuesta, Agustín, porque todo eso forma parte del hechizo, les va hechizando. El cara a cara con él, el simple contacto, que les toque, que les dé falsas bendiciones, tal, todo eso les va metiendo en el embrujo. Yo sé que hay gente que pensará, este tío está loco, qué tonterías dice, que no sé qué. Agustín, el tema espiritual es algo muy serio y la capacidad que tiene este personaje no es ninguna broma. Tenemos ejemplos ya de gente que ha padecido la influencia de este personaje. Hay que combatirlo, hay que oponerse públicamente. Nosotros llevamos haciendo eso 4 años. Tenemos paz, la Virgen nos sostiene en nuestra familia, en nuestro trabajo. No nos faltan enemigos, cierto es, que no pasa nada, estamos en plena batalla. No nos iría mejor si estuviéramos siendo tibios. Seguramente nos iría peor, además de que, por supuesto, la Virgen no estaría contando con nosotros. Se habría buscado a otros 2. Así es, Agustín. Yo quiero dar las gracias a todas las personas buenas, las de buen corazón, los verdaderamente católicos, amantes de Dios, esas almas víctimas, esas gentes, hijos de Dios, que viven una vida escondida en Cristo, que viven ofreciendo sacrificios y oraciones por nosotros y por el bien de la Iglesia y que nos sostienen con esas oraciones y sacrificios y que en el cielo nos conoceremos todos. Dios quiera que pronto, no muy lejano sea ese día, cuando Dios quiera, pero que esas personas nos sostienen, Agustín, esas personas con esas vidas ocultas y entregadas al Señor, ¿verdad que sí? Entonces, no hay que tener miedo, pero lo que tampoco podemos ser es imprudentes. Hay que ser conscientes del tema de Bergoglio, que es muy serio. Y, por supuesto, como has dicho tú muchas veces, no basta con saber que es el enemigo, que es malo, que todo lo que sea, porque saber quién es Bergoglio tampoco te garantiza que estés llevando una vida santa. Es decir, el elemento común, el enemigo común no es tanto Bergoglio cuanto Satanás, porque Satanás si no te saca por la derecha, como has dicho antes de la vía sacra, te saca por la izquierda. Cuando uno descubre el tesoro de Umbe, es un auténtico tesoro. La parábola del tesoro escondido se aplica a todos los fieles de Umbe. Íbamos buscando la verdad, tropezamos en el campo con algo. ¿Esto qué es? Nos dimos cuenta, nos pusimos a cavar, luego requiere un trabajo. Y cuando vimos el tesoro que era, lo dejamos todo. A ver, no significa que dejes el trabajo en la familia. Yo tengo que trabajar por cuenta ajena para mantener a mi familia. Lo dejamos todo porque este es el mayor tesoro. Lo demás es secundario. Hoy, esto es una anécdota, a estas horas está jugando la selección española contra Alemania, a los cuartos de final de la Eurocopa, y nosotros 2 somos muy futboleros. Pero como no teníamos otro momento, estamos grabando un programa para dar a conocer los mensajes de la Virgen de Umbe, en lugar de estar en el sofá con una cerveza, que es lo que apetece después de venir de trabajar toda la mañana, ¿no? Bueno, ya está, las cosas vienen así, eso es una minucia, pero quiero decir que lo importante es darse, entregarse, y Dios te colmará de bendiciones. Bueno, pues vamos entonces al punto 6, Agustín, que es muy importante, importantísimo, por este tema de cómo hay que cultivar para superar las pruebas de paciencia y mansedumbre y humildad, para de esa forma poder ser puros y dolorosos y de esa manera estar en la vía iluminativa. Pues si tú quieres ir leyendo algún punto, Arturo, porque esto la verdad que se lee por sí mismo prácticamente. Bueno, pues vamos entonces con el punto primero que dice así: hay que ponerse por encima de los papas y de la Virgen y, por supuesto, para atacar al Concilio Vaticano II mezclándolo con los abusos del posconcilio. Eso de ninguna manera. Los padres que convocaron el Vaticano II fueron los padres preconciliares de Pío XII. Nos podemos preguntar entonces, ¿sería justo llamar a Pío XII masón, comunista, modernista, hereje protestante? Es verdad que ni Juan XXIII ni Pablo VI quisieron revelar el tercer secreto de Fátima, pero la Virgen no los reprobó, como sí ha reprobado 9 veces a Bergoglio. Efectivamente. El segundo punto, todo esto son pruebas de humildad, de paciencia. A nosotros no nos gusta el modernismo que se produjo en los años del posconcilio. Yo, por ejemplo, en los años 80 era un niño y ahora me doy cuenta de cómo el modernismo se había metido entre los hermanos de La Salle, de Córdoba, que fue donde yo estudié. No vestían con clériman, no nos hablaban del sacramento de la confesión, había muy pocas misas. Bueno, iban pues, en fin, como si fueran seglares más, esos religiosos, mucha guitarra, mucha espiga dorada por el sol. Bueno, es que claro, aquello era una ola de modernismo que fue común
para todo el mundo, Lo que pero no pasa por es que, ello. Agustín, tú también sabes que se mezcla el trigo y la cizaña, como estamos ahora, aunque ahora en un grado máximo, porque ya la Iglesia ha sido el papado usurpado, está Satanás, el tercer secreto, todo eso. Ahora ya es la prueba final. Pero te quiero decir que también, a pesar de todo, el Espíritu Santo ha sido capaz de sacar mucho bien también después del posconcilio, con movimientos católicos generados por seglares, que los seglares pues dieron un paso adelante, se dio importancia a los seglares, que parecía que eran de segunda o de tercero o de cuarta categoría, y eso no es verdad. Eso de que la Iglesia somos todos, es cierto que la Iglesia es jerárquica y hay que respetar esa jerarquía, pero es que los seglares tenían que dar un paso adelante, ¿verdad? Y lo dieron y se crearon una serie de movimientos donde también ha habido muchísimas conversiones, unos testimonios maravillosos. Yo te puedo contar que en 1988 hice un cursillo de cristiandad, mi primer cursillo de cristiandad. Yo, cuando fui, que me invitaron, yo decía, pero bueno, ¿para qué vengo yo aquí? Si yo voy a misa todos los días, no me van a decir nada que yo no sepa, y te puedo garantizar, Agustín, que yo ahí tuve una experiencia del amor de Dios, que eso hay que vivirlo. Lo que yo viví en 1988, los testimonios que yo escuché de hombres y mujeres, lo que yo descubrí de que la Iglesia no solo es madre, sino que tenemos que vivir la fe en comunidad, con ese espíritu eclesial, asumiendo cada uno nuestras responsabilidades, no ir nada más que por libre, ¿verdad? Vivir la fe por libre solo no. En fin, descubrí muchísimas cosas. Quiero decirte que esto es un fruto también de esa apertura, ¿verdad? Por supuesto. Y las encíclicas que nos han legado el trío de papas, excluyendo al asesinado Juan Pablo I, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, son joyas del magisterio de la Iglesia. Son los papas que vinieron después de los años de Umbe. Bueno, el segundo punto de humildad, paciencia, mansedumbre, pues creer en los seglares, que es en quienes confía la Virgen para dar a conocer sus mensajes. Esto que se lo apliquen los religiosos. A ver, no es que nosotros ahora tengamos que tener a nuestras órdenes a los párrocos, Dios nos libre, pero sí es verdad que tienen que escucharnos, porque si solamente escuchan a su obispo, me temo yo que el obispo no va a ser un paladín de la verdad y a decir las verdades que los seglares sí podemos decir más libremente, pero es cuestión de tiempo. A todos les va a llegar el momento de tener que demostrar si aman más a la verdad que a sí mismos. Esa es la clave, amar más a la verdad que a uno mismo. Y si eso no se hace, ya podrás saber todo lo que sepas de teología, hacer muchos cursillos, que no valdrá porque eso es así, es doctrina católica. A ver, con un solo pecado mortal uno se condena, nosotros no estamos descubriendo nada. Claro que en el infierno hay muchos condenados que han hecho obras buenas. Bueno, claro, es que no hay que verlo como una especie de mercadeo, ¿no? Voy a compensar pecados mortales con obras buenas. ¿Desde cuándo el Hijo de Dios ha venido aquí para canjear el pecado mortal por obras buenas? No, ha venido para redimirnos del pecado, que es muy diferente. Bueno, y el último mensaje del 28 de febrero del 76. ¿Quieres leer este fragmento, el tercer punto, mensaje del 28 de febrero? Estoy contenta, muy contenta con vosotros. Con el rosario venceréis, no lo dejéis de la mano. Los que lo abandonan perecerán. Vienen días de purificación para España, disturbios sangrientos y malas cosechas, crisis, hambre, enfermedades y muertes. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en estos días. La vio salir de casa marchando como otras muchas veces por el cielo abierto. Pues justamente ese día da el mensaje 28 de febrero del 76 y entonces lo describe esa situación de Benedicto con esas palabras. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida, porque es que entra el destructor. Totalmente, bien visto, Arturo. Y ella será nuestra fortaleza y nuestro consuelo en estos días. Así que no tenemos que temer nada, está todo profetizado. Exactamente, en el momento que empezaba ya a partir de esa fecha el Viernes Santo de la Iglesia, que concluyó con la muerte de Benedicto. Hemos entrado en el Sábado Santo que se confirmó el Sábado Santo del año 23 con una dolorosa derramando lágrimas en una procesión en Colombia, en Tolima. Bueno, impresionante. Agustín, estamos en el Sábado Santo acercándonos
cada vez, bueno, ya estamos viendo la meta del aviso, Agustín. Totalmente. Y acuérdate, perdona, acuérdate que además hace casi un mes que hicimos nuestra consagración, reconsagración al Inmaculado Corazón de María. Llevamos ya casi un mes en el seno del Inmaculado Corazón de María. En Umbe, el Viernes Santo 27 de marzo del año 70, ya había comenzado el Sábado Santo, desde que la familia salió de la casa, el 4 de enero del 70, pues a partir de las 6:30 de la tarde del Viernes Santo, ya se podía considerar el inicio del Sábado Santo, 2 reporteros gráficos de Bilbao le tomaron una fotografía a Felisa y al revelarla, de forma inexplicable, vieron 2 cruces blancas, vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, el pozo, la parusía, donde la Virgen dijo colocad una luz en las gafas de la vidente. Y era ya Sábado Santo. Así que claro que estamos en el Sábado Santo y viene la Virgen pronto por sus hijos. Y como es en los ojos, como es en las gafas, es para que veamos que estamos en el Sábado Santo, entrando en el Sábado Santo. Ya estamos de lleno en el Sábado Santo. Lo pone delante de los ojos para que veamos si tenemos luz, porque si no tenemos luz o cerramos los ojos, pues estaremos en la niebla. Estaremos fuera de la vía sacra de Umbe, andurreando por la nieve. Sí, exactamente. Ahora yo quiero que hagas un breve comentario. Tantas personas que dicen, ay, Umbe, a mí me ha ayudado para saber que estamos en la niebla, pero y se quedan en eso. Es que eso no vale, no es suficiente. No, este es el último punto, breve pero muy importante. Lo hemos titulado que no sale gratis reírse de los mensajes, menospreciarlos, desoír a la Virgen, desobedecerla o usar los mensajes de Umbe a conveniencia. No. Vamos a poner ejemplos. Pues hay personas que admiten que hay niebla precisamente para de esa forma justificar su actuación y sin saberlo contribuyen a espesar más aún la niebla. Por favor, tenemos que contribuir a disipar la niebla y a atraer hacia la vía sacra de Umbe, donde no hay niebla, donde el camino es firme y diáfano, donde se sabe de dónde provenimos, de la cuadra, primera avenida del Sagrario, y hacia dónde vamos, hacia la parusía. Así es, Agustín. El problema yo creo que es que hay personas que parece que eso como que les aburre, como que ellos lo que les motiva es emociones fuertes, emociones fuertes. Es que eso es muy aburrido, que me den ya la solución hecha, que la Virgen o quien quiera que sea el Señor me dé la solución hecha, como que eso no me motiva. Yo soy más listo y yo busco emociones fuertes, yo me busco, no sé, por mi cuenta, ¿no? Por mi cuenta, porque yo soy muy listo, ¿no? Sí. Y luego siempre hay excusa para el que no quiere creer. Algunas son paupérrimas, como la que me dijo el otro día a mí esta persona del Opus Dei. Siempre estáis asustando y al final nunca pasa nada. Pero bueno, claro, nos tientan para que digamos fechas. Eso no es de Dios. Dios es el día que nadie sabe. Pues bueno, lo que tenemos que estar es con las lámparas encendidas. El novio tardaba en llegar, se durmieron las vírgenes. Hacer como el mayordomo que siempre tiene los trabajos hechos porque no sabe a qué hora volverá su señor, pero si eso es del Evangelio, ¿por qué nos preguntan a nosotros la fecha? A mí me decían, dime cuándo va a morir Benedicto, hace 2 años, que yo te voy a decir a ti cuándo va a morir Benedicto, pero ¿qué pregunta es esa? Bueno, pues nos lo hacían, ¿eh? Sí, recuerdan, ese tipo de preguntas recuerdan a los encontronazos que tuvo nuestro Señor, ¿verdad? Que lo cuentan los evangelios con la gente que, como no quería creer, pues de alguna forma querían aligerar el peso de su conciencia de esa manera. Eso es al final en lo que se resume. Bueno, vamos a seguir con más ejemplos, Agustín, más ejemplos. Sí, bueno, pues hay que ser agradecido por las curaciones recibidas. La segunda parte del mensaje de 1970, del día del derrumbamiento y la visión infernal, no sé si la tienes a mano, si no, bueno, está aquí escrito, léela, Arturo. Sí, dice así, los enfermos curados hagan justicia al favor que han recibido. Si no, tendrán el castigo merecido. Vosotros seguid como hasta ahora. Bueno, esto es una amenaza bastante considerable, ¿eh? No es ninguna broma. Hay personas que se han visto beneficiadas por las curaciones de Umbe, algunos que nos están atacando últimamente a costa del asunto del obispo Viganó, y no son agradecidos, porque no le hacen caso a la Virgen y se echan en manos de obispos, que eso no es lo que ha dicho la Virgen. Y quieren tener la iniciativa ellos, como si se hubiera ido de vacaciones el Espíritu Santo y ellos ya se creen que saben mucho y empiezan a organizar, a decidir, a sacar conclusiones
que están por encima de los papas, porque esa es otra. O sea, ¿pero qué hace alguien subiéndosele a las barbas a un papa? Es que aquí los que de verdad amamos el papado somos nosotros. Porque tenemos máximo respeto y por eso nos duele muchísimo lo que está pasando con esta iglesia en manos del destructor. Pero todos esos que solamente dicen lo malo que es Bergoglio y no dejan de arrojarle piedras al Papa, yo lo dije y lo repito, Monseñor Viganó se ha portado con Benedicto igual de mal que Alejandro el Herrero con San Pablo. Y mi canal, que es un canal mínimo, porque es un canal de reserva para subir los vídeos que tú cuelgas, después de mi postura en relación al asunto Viganó, se han ido 20 suscriptores. Me da igual. Pues nada, si no les ha gustado que yo no les dé la razón con el obispo Viganó, pues es su problema, porque la Santísima Virgen dice que no puede confiar en los obispos. Menudo seglar que viene a ayudar sería yo o tú si no le hiciéramos caso a la Virgen. Y aprovecho para decir que sean humildes, y si la Virgen dice que vienen los seglares a ayudar no es equivocarse, ayudar es acertar en este tema. Y que tampoco nos hagan la trampa que una vez a mí me dijo un sacerdote: yo no creo que tú seas uno de los 2 seglares que dijo la Virgen, porque si lo fueras, serías más santo en tu familia. Pero bueno, ¿ese qué argumento es? Bueno, claro que la Virgen no me ha garantizado que yo sea un santo ya en vida. Tengo que confesarme. Los santos se han confesado. ¿Por qué? Porque pecaron y por eso son santos. ¿O es que no se confesaban? Sí se confesaban. ¿Y por qué se confesaban? Porque pecaban. O sea, que ese tipo de argumentos no vale, porque entonces nadie tendría que escuchar a nadie sobre pretexto de que todos somos pecadores. A ver, ni una cosa ni otra. Ni creer que somos un desecho de inmundicia, como hacen los protestantes, pero tampoco creernos santos, sino sabernos pecadores, que estamos luchando, militando para permanecer en la vía sacra de Umbe, con el auxilio de los sacramentos, y de esa forma podremos ser santos. La misma Santa Felisa, que sabemos por la Virgen que es santa, se confesó a instancias de la Virgen. Confiésate. El 22 de agosto recibió una reconvención de mano de la Virgen por no haber comulgado, y la Virgen le impuso una penitencia. Es decir, que no se trata de que tengamos que ser perfectos, impolutos. Es lo que decíamos antes. Si nos miran a nosotros, no van a ver la sobrenaturalidad de esa profecía que dice que la Virgen confía en los seglares. Sí, Agustín. Luego tenemos el problema de interpretar mal el cronograma de la Pasión de la Iglesia por no prestar atención suficientemente bien a lo que nos ha enseñado la Virgen, ¿no? Sí, estamos, lo volvemos a decir, en el sábado santo de la Iglesia. Y la parusía será por etapas. Por eso no se puede decir que tras el segundo Pentecostés, en el aviso, comienza el domingo de resurrección de la Iglesia. No, porque muy pocos van a recibir el segundo Pentecostés. El mundo estará endiablado. Muchos van a morir de impresión. Viene el gobierno del inicuo. Menudo domingo de resurrección, con el inicuo persiguiendo a muerte a los que vayan a misa. En fin. Entonces hay que interpretar bien el cronograma de la Iglesia. Ahora nos vamos a acercar al segundo apagón eucarístico, que vendrá seguramente de la mano de las conclusiones del sínodo de la sinodalidad como parte del derrumbamiento en el entorno del aviso. Pero no será el tercero, el de la abominación de la desolación, queda para la mitad de la semana. Clarísimo, Agustín. Bueno, pues yo creo que esto ha sido esta catequesis de hoy, o esta enseñanza que nos da la Virgen a través de sus mensajes, pues una forma de sintetizar de cómo hemos de procurar estar en la vía sacra y no salirnos de ella de ninguna manera. En vía iluminativa tenemos que pasar la vía purgativa, y eso pues invitamos a que también cada uno se forme por su cuenta. Trate de buscar en la espiritualidad de los maestros de la Iglesia, de los doctores y demás, cómo poder superar la vía purgativa y entrar en la iluminativa. Pues así es, Arturo, por mi parte nada más, para no alargar más esta profunda catequesis. Merece la pena que se le dedique tiempo. Es que a veces somos muy cómodos y hay que dedicarle un tiempo a Dios, quitárselo de otras cosas, ponerse a trabajar los mensajes con la ayuda de los vídeos. Tenemos un B básico en la serie de 23 capítulos, un B en 1 hora, bueno, y los frutos van a ser abundantes y se va a adelantar muchísimo más, como decía San Luis María Griñón de Montfort, por el camino de la Virgen que no por fuera. Puede que por fuera al final también uno participe de la parusía. Sí, si miramos topográficamente el asunto,
es posible que alguien esté fuera, perdido, en pecado, y por pura gracia de Dios al final regrese a la vía sacra y llegue a la parusía. Pero se le habrá hecho mucho más largo, está en serio riesgo de que venga el Señor y lo encuentre fuera de la vía sacra, no verá, se podrá torcer un tobillo, si lo introduce en un hoyo. Bueno, teniendo el camino expedito, línea recta, seguro, con luz y sin niebla y sin obstáculos, con toda la gracia sacramental que ella nos trae, vamos a adentrarnos en la vía sacra de Umbe y no salirnos ni por la derecha ni por la izquierda. Y mirar hacia adelante, hacia el pozo. El pozo es la parusía. Pero sabiendo de dónde venimos. Venimos de la primera venida y de realizar un recorrido desde el sagrario. ¿Habrá algo más importante que la presencia real y sustancial de nuestro Señor en la casa santuario al inicio del camino? Pues de ahí no nos saldremos, caminaremos con la Virgen, porque hay muchos mensajes en los que ella dice: yo soy el camino de la verdad, no te eches hacia atrás, donde yo piso es firme, los que vienen conmigo tendrán luz. El capítulo 14 del Evangelio de San Juan está explicado en el mensaje del 19 de septiembre del 71, por ejemplo. En fin. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu trabajo y yo animo a todos a poner la mirada en nuestro Señor. La meta está muy cerca, ir de la mano de la Virgen y no distraerse con voces, con distracciones, con tentaciones, con unos y con otros, con hombres que te aparecen como posibles soluciones y que te ofrecen un caramelo envenenado. Y entonces te sueltas de la mano de tu madre a ir con un niño caprichoso a por ese caramelo envenenado. No, hay muchas trampas, muchos engaños. Y la única que no te engaña es Nuestra Señora. Darle la mano a ella y recorrer ese camino estrecho, sin desviar la mirada ni nada hacia ningún lado. Con la mirada clara al frente, sin mirar hacia atrás, porque quien mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Agustín, muchísimas gracias por todo. Que Dios te bendiga, oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne.
Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.